Lenguajes formales. Presentado por Justin Pérez, Luis Acosta y Maroli Velázquez. Un lenguaje formal es un conjunto de cadenas finitas de símbolos primitivos. Al conjunto de símbolos se les reconoce como alfabeto o vocabulario, y al conjunto de reglas se les llama gramática formal, es decir, que es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos están formalmente especificados. En las características, el conjunto de lenguajes en general, incluyendo los formales, son incontables. Se desarrollan a partir de una teoría establecida o específica y completa formalización, y por esto el potencial de la construcción computacional, y tiene un componente semántico mínimo. El lenguaje formal y el lenguaje natural se diferencia ya que el lenguaje natural es conocido como el lenguaje humano, es decir, el que hablamos a diario o utilizamos. Y el lenguaje formal se denomina aquellos lenguajes artificiales, pero el lenguaje natural presenta cierta diversidad en ciertos contextos que el lenguaje formal no presenta. La premisa del lenguaje formal parte del lenguaje natural, es decir, que cuando se menciona esto hace referencia a que el lenguaje formal es una compactación del lenguaje natural, debido a que los lenguajes formales van modificando las definiciones naturales y las van amoldando a la parte lógica computacional y matemática. Los lenguajes formales se utilizan en muchos contextos de la ciencia y computación. Se conocen como lenguajes propios en las ciencias de la matemática y la informática. Los lenguajes formales pueden ser usados por humanos y máquinas para dar una explicación sencilla a un procedimiento complejo. Dentro de los ejemplos de lenguajes formales podemos encontrar un conjunto de todas las palabras sobre A y B, un conjunto AN donde n es un número primo, el conjunto de todos los programas sintácticamente válidos en un determinado lenguaje de programación, y por último un conjunto de entradas para las cuales una particular máquina de Turing se detiene. En 1956, Noam Chomsky creó la jerarquía de Chomsky para organizar los distintos tipos de lenguaje formal, que están en contraste a un lenguaje normal o natural como lo pueden ser el inglés y el español, dado que estos lenguajes están definidos por reglas preestablecidas y se ajustan con rigor a ellas. Ejemplos son los lenguajes de computacionales como C. ¿Cómo especificar la sintaxis de un lenguaje? Pues se utiliza la jerarquía de Chomsky. La jerarquía es una clasificación jerárquica de distintos tipos de gramáticas formales que generan lenguajes formales. Esta jerarquía fue descrita por Noam en 1956. Las gramáticas de tipo cero, que incluyen todas las gramáticas formales. Estas gramáticas pueden generar todos los lenguajes capaces de ser reconocidos por máquina Turing. Los lenguajes son conocidos como lenguajes recursivamente enumerables. Nótese que esta categoría es diferente de los lenguajes recursivos, cuya decisión puede ser realizada por una máquina Turing sin que se detenga. Las gramáticas de tipo 1 generan los lenguajes sensibles al contexto. Esta gramática tiene reglas de la forma A, B y Y, cadenas terminales y no terminales. Las gramáticas de tipo 2 generan los lenguajes independientes del contexto. Las reglas son de la forma con A1 no terminal y Y de una cadena de terminales y de no terminales. Estos lenguajes son aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata de pila. Y por último, las de tipo 3 generan lenguajes regulares. Estas gramáticas se restringen a aquellas reglas que tienen en la parte izquierda un no terminal y en la parte derecha un solo terminal, posiblemente seguido de un no terminal. La regla también está permitida si ese no aparece en la parte derecha de ninguna regla. El lema de bombeo es un lema importante y útil para demostrar que determinado lenguaje no es regular. Si se cumple, para ello hay que probar que se verifica el lema de bombeo. Es decir, si no se cumple el lema, el lenguaje es no regular. Si se cumple el lema,
No podemos decir que el lenguaje es regular, solo que no es regular, ya que el lema es una condición necesaria, que un lenguaje sea regular no es suficiente. Los pasos que hay que dar para determinar que dado lenguaje no es regular, primero es suponer un valor n arbitrario que se supone cumple con las condiciones del tema y suponer una participación arbitraria en X. Los lenguajes regulares, el lenguaje generado por medio de una gramática regular, son aquellos lenguajes cuyas cadenas están formados por una concatenación de símbolos en las cuales no hay relación entre una parte de la cadena y la otra parte de la cadena. Vemos que es una gramática regular o de tipo 3, y es aquella gramática cuyo objetivo es encontrar reconocedores para lenguajes regulares. Estos reconocedores se denominan autótomas finitos. Muy buenos días. El día de hoy le vengo a hablar sobre lo que son las expresiones regulares, definidas comúnmente o formalmente como una serie de caracteres que forman un patrón normalmente representativo de otro grupo de caracteres mayor, de tal forma que podemos comparar el patrón con otro conjunto de caracteres para ver las coincidencias que éstas tienen entre sí. Las expresiones regulares son utilizadas en la algoritmia o en la programación para crear analizadores o compiladores de datos basados en lo que son la búsqueda de patrones y la creación o el análisis de los conjuntos de cadena. Esta a su vez tiene algunas características que son las más importantes, que son que define una notación estructural que permite describir los patrones que se pueden representar por autómatas finitos, además de que es utilizada comúnmente en diferentes tipos de software, incluyendo lo que tiene que ver las herramientas utilizadas para la búsqueda de patrones, y también que define una importante notación para definir la estructura en los lenguajes de programación. Un autómata es definido formalmente como un sistema secuencial que puede o que es que en el lenguaje de programación es no informático y diseñado para controlar en tiempo real y en ambientes industriales procesos secuenciales que estos conlleven. Su función se debió a sus primeras aplicaciones fueron programables que se dieron lo que tiene que ver en la industria automotriz para sustituir los complejos equipos basados en relés y sin embargo, debido a la disminución del tamaño y del menor costo que había permitido para los autómatas, estos se han utilizado en los sectores lo que tiene que ver en esta industria automotriz. Y por último, un autómata finito, que es un modelo matemático de una máquina que acepta cadenas de lenguaje definidos sobre un alfabeto A, y que consiste en un conjunto finito de estados y un conjunto de transiciones entre esos estados que dependen de los símbolos de la cadena de entrada, y su función se basa en una función de transición, la cual, como los algoritmos, se basa en recibir un estado inicial a partir de un estado inicial o de un proceso inicial de una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto, y que va leyendo dicha cadena a medida de que el autómata se desplaza de un estado a otro para finalmente llegar a lo que nosotros conocemos en la algoritmia, lo que tiene que ver el proceso de salida o proceso final o un proceso de aceptación. Muchas gracias.